Nada, hermanos, hoy continuamos con este tema. La semana pasada yo estuve hablando acerca de la soberanía de Dios y yo le presentaba esta formulita, le presentaba cómo conocer la soberanía de Dios más su amor era igual a paz en nuestra vida. Cuando yo puedo conocer que mi Dios es un Dios soberano, que todo cuanto pasa está orquestado y está permitido por Él, y yo puedo conocer que Él es un Dios de amor, que todo lo que hace lo hace basado en ese amor, yo puedo encontrar paz. Y al ver esta fórmula, yo pensaba, hablamos de la soberanía, yo creo que sería muy bueno que podamos dedicar un tiempo a conocer realmente lo que es al Dios de amor, a ese Dios que nos ama a pesar de quienes somos tú y yo. Es muy probable que nosotros tengamos un concepto acerca del Dios de amor. Y es muy probable que ese concepto esté basado en lo que nosotros somos y en nuestros sentimientos. Y lo que debemos hacer, lo que yo quiero hacer en esta noche con ustedes, es que podamos poner ese concepto a un lado y podamos ver lo que Dios revela acerca de quién Él es y este rasgo, este atributo de que Él es un Dios de amor. A.W. Pink decía, muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios de amor. El amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa. Su amor es reducido a un mero sentimiento enfermizo, copiado de las emociones humanas. Cuando pensamos muchas veces en el amor de Dios, pensamos desde el punto de vista humano. Si Dios me ama, Él va a permitir lo bueno en mi vida. Si Dios me ama, Él va a proveer para mí. Si Dios me ama, yo voy a tener salud y prosperidad. Pero eso no es lo que Dios revela en la Escritura. El pastor John Piper, hablando de este concepto distorsionado de amor, dice lo siguiente: si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, riqueza y comodidad en esta vida, Dios odiaba al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la vida del apóstol Pablo, es un hombre que no vivió en riqueza, no vivió en salud, no vivió en prosperidad, todo lo contrario. Él vivió en pobreza, en aflicción, en dolor, en tristeza, en rechazo, en maltrato. Pero aún así Él pudo conocer el amor de Dios. Por lo cual nosotros no podemos medir el amor de Dios en base a lo que nosotros recibimos en esta tierra de manera temporal. Nosotros debemos medir el amor de Dios a través realmente lo que Él ha hecho por nosotros. J.I. Packer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice lo siguiente: el amor de Dios, ¿qué es? Es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales, por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de los mismos, ha dado a su Hijo para que fuese salvador de ellos. Y ahora los induce a conocerlo y a gozarse en Él en una relación basada en un pacto. El amor de Dios no depende de mi riqueza, mi comodidad, no depende de que si yo tengo lo que quiero, si tengo la persona a mi lado que me va a hacer feliz, si tengo los anhelos de mi corazón. El amor de Dios consiste en un sentido, en el sentido más óptimo, en que Él se ha entregado por los pecadores, para que nosotros ahora podamos conocerle, podamos disfrutar de Él, podamos ser ahora sus hijos. Esa es la mayor evidencia del amor de Dios, en que Él se entregó por nosotros. El amor de Dios lo llevó a la cruz, lo llevó a encarnarse y a darle a hombres como tú y como yo el privilegio de ser llamados sus hijos. Y si nosotros queremos conocer al Dios de amor y este atributo de Dios de amor, nosotros debemos profundizar también en el concepto de qué es el amor realmente. Cuando hablamos de amor, ¿de qué hablamos? ¿De qué se trata este concepto? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, del 4 al 7, uno de los versos que en la mayoría de las bodas se cita, dice lo siguiente: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra en la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese concepto fue lo que llevó a Dios a la cruz. Y ese concepto es el que nos mantiene a nosotros hoy, aquí donde estamos, siendo considerados sus hijos, aunque no lo merezcamos. ¿Por qué, Joan, tú dices eso? Bueno, porque yo puedo ver cómo Dios ha sido paciente conmigo. Yo puedo ver cómo yo, aunque merezco ser castigado diariamente por mi pecado, Dios ha mostrado su paciencia hacia mí. Cómo Él ha sido bondadoso hacia mí, dándome amor cuando yo lo que merezco es juicio e ira. Yo puedo ver que el amor de Dios no hay envidia, no es jactancioso, no es arrogante. Él es Dios y se hizo hombre. Él es Dios y vino a morar entre nosotros, seres caídos y pecadores. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Cuando tú ves la vida de Jesús, ¿qué es lo que tú ves? Un hombre que fue abandonado, fue negado, fue escupido, maltratado, y él no tomó en cuenta el mal recibido, sino que él decidió darse por aquellos que lo iban a maltratar. El amor se regocija, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mi Dios, nuestro Dios, es todo eso. Su naturaleza conlleva todo eso, porque Él es un Dios de amor. La palabra ahí que usa el apóstol Pablo cuando se refiere a ágape, a amor, es la palabra ágape, que en su original quiere decir a un amor que impulsa a uno a sacrificarse en beneficio del objeto amado. Habla de un amor que se despierta por un sentido de valor en el objeto amado, una aprehensión de su preciosidad. Lo que Dios hace y lo que Dios es amor, porque Él se ha dado por nosotros. Y tú lo puedes ver en la persona de Jesús. Dios es amor. Ese es uno de los atributos que caracteriza a Dios. Él no hace amor, Él no tiene actitudes amorosas, Él es amor. Y todo lo que Él hace está vestido, está bañado de ese atributo de su amor. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan 15, 16, 1 de Juan 4, del 15 a 16, dice esto: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocerle y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. Hermanos, Dios es amor. Las acciones y cosas que pasan en tu vida son orquestadas y permitidas por un Dios de amor. No un Dios de odio, no un Dios que quiere destruirte, sino un Dios que te ama. Y ese amor consiste en que Él no es jactancioso, Él no es paciente, es bondadoso. El mal que tú causas en su contra muchas veces cuando le negamos y preferimos hacer otra cosa en vez de honrarle a Él, Él eso lo toma y nos perdona. Porque Él es eso, Él es amor. C.H. Dot decía: Dios es amor. Toda su actividad es amorosa. Si crea, crea en el amor. Si Él gobierna en el amor. Si juzga, juzga en el amor. Todo lo que hace es la expresión de su naturaleza, la cual, ¿cuál es? Amar. Y eso es importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios lo podamos entender, lo tengamos clavado en el corazón y en la mente. Todo cuanto ocurre dirigido y orquestado por un Dios que todo lo que hace es amar. Y amar a su creación y amar a los suyos. Nosotros podemos decir: Señor, gracias, porque yo puedo vivir en un mundo caído, pero yo tengo un Dios que me ama y que vela por mí y me guarda. Y es importante recordar eso, hermano. No importa donde tú estés hoy, recuerda que Dios te ama, porque Él es el Dios de amor. Warren Wiersbe decía que Dios es amor, es la base de la relación de un creyente con Dios y con su prójimo. Como Dios es amor, podemos amar. Su amor no es historia pasada, es una realidad presente.
Y eso es algo, hermanos, que también tú tienes que tener claro en tu vida. El amor de Dios no fue algo que ocurrió hace 2000 años en la cruz. Cristo se clavó en la cruz y ahí fue donde Él desplegó su amor. Pero diariamente Dios está mostrando su amor hacia tu vida. Dios está mostrando su amor hacia nuestra vida. Y el hecho de que nosotros podamos relacionarnos con otros es una muestra de su amor. El hecho de que yo pueda tener una esposa a quien amar es una muestra de su amor. Que yo pueda tener hijos a quien amar es una muestra de su amor. Que yo pueda tener padres, hermanos, amigos, es una muestra de su amor. El amor que nosotros podemos mostrar es porque nosotros hemos sido creados por un Dios de amor. Y tú y yo debemos reconocer esa verdad. Pero aquí hay un concepto que es importante aclarar. Porque es un concepto que ha traído distorsión, quizá para este grupo no, para la mayoría de los que están aquí, pero a través de la historia, este concepto de que Dios es amor ha traído muchas malas interpretaciones, ha traído muchas doctrinas contrarias a la verdad. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice lo siguiente y explica este concepto. Dice, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Igualar al amor con Dios es un grave error que ha producido una gran cantidad de filosofías religiosas poco sanas y ha hecho correr un torrente de poesía vaporosa totalmente en desacuerdo con las santas escrituras y procedente toda ella de un clima distinto al del cristianismo histórico. Si el apóstol, refiriéndose a Juan, si el apóstol hubiera afirmado que el amor es lo que Dios es, nos habría visto obligado a decir que Dios es lo que el amor es. Las palabras Dios es amor significa que el amor es un atributo esencial de Dios. El amor es algo cierto con respecto a Dios, pero no es Dios. Expresa la forma en que Dios, en un sentido unitario, como lo hacen la palabra santidad, justicia, fidelidad y verdad. Puesto que Él es inmutable, siempre actúa de acuerdo con su propia personalidad y puesto que es una unidad, nunca suspende uno de sus atributos para ejercer otro. En pocas palabras, muchos han querido interpretar que Dios es amor simplemente. Pero Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. Dios es amor, pero también Dios es un Dios de ira. Y yo tengo que aprender a entender, no un atributo aislado de los otros, porque eso es peligroso. Y muchas doctrinas y religiones se han apartado de la verdad diciendo, no, que Dios es amor. Es que todo cuanto pasa va a ser dirigido por Dios porque Dios me ama. Y ese amor, ese concepto de amor es que me va a ir bien siempre. Aunque yo no venga a la iglesia, aunque yo no me arrepienta, aunque yo viva mi vida a mi manera, a la Macarena, al final Dios es amor. Pero la realidad es que aunque Dios es amor, Dios es un Dios justo. Y cuando llegue el día donde Él venga a reinar, vamos a ver mucha gente postrada que van a recibir justicia por haberse apartado de su verdad y no haber creído en su nombre. Así que es importante que podamos conocer que el hecho de que Dios es amor no quiere decir que el amor es Dios. Y que cada uno de los atributos se complementan mutuamente. Y si queremos conocer el amor de Dios, también sería bueno que ahora dediquemos unos minutos a caminar sobre esos atributos para conocer el amor de Dios a través de sus atributos. Número 1, al ser Dios autoexistente, como eso está relacionado con su amor, quiere decir que su amor no tiene límites. Al Dios ser un Dios que se vale por sí solo y Él es amor, su amor no tiene límites, su amor no está segmentado, controlado, cuadrado en una cajita. No, su amor no tiene límites y es desplegado según como Él le parezca y según como Él quiera. Número 2, al ser eterno, es otro atributo de Dios. Su amor no tiene comienzo ni tiene fin. Y esto es algo que cuando yo escucho esto, eso debe hacerme saltar de la silla. Johan, su amor no tiene fin hacia mí. No tiene fin hacia mí. Quiere decir que cuando yo peco, Dios me ama cuando yo peco. Quiere decir que cuando yo digo algo que no debo decir, Dios aún así me ama, Dios me ama
aun cuando yo miento incluso. Y me disciplina en base a ese amor. Y se interpone en mi camino en base a ese mismo amor. Porque como Él es un Dios eterno, su amor no tiene ni comienzo ni tiene fin. Número 3, al ser omnisciente, su amor lo conoce todo. Cuando yo veo eso, yo digo, wow, Señor, aun cuando yo estoy sentado con muchas cosas en la cabeza, pensando, aun en los momentos más oscuros, tú lo conoces. Aun las cosas de las cuales yo pudiera avergonzarme, tú eso lo conoces. Y aún así me amas. El entender esa verdad es algo glorioso. Dios es Dios omnisciente, que todo lo conoce. Y aún así se fija en mí, se fija en ti y te llama hijo. Número 4, al ser justo, su amor no es gravoso. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y su amor no es gravoso. Él no hace nada para destruirme. Todo lo contrario. Él hace todo cuanto hace en base a su amor para hacerme más a la imagen de Cristo. Nosotros oramos hace unos minutos por la vida de Cristian y Jocabel, que perdieron a su hija Daisy. La pérdida de esa niña fue orquestada bajo el amor de Dios. Y Dios sabe qué está haciendo y por qué está permitiendo esto en la vida de ellos. Pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y sabemos que esta aflicción Dios la está utilizando con un propósito. Pero es un propósito amoroso. Y quizá ellos no lo puedan ver hoy, pero pasará el tiempo, años posteriormente a eso, donde ellos podrán ver y decir, Señor, gracias. Gracias por esta aflicción que me trajo hasta aquí. Y quien habla puede hablar en base a eso. Ustedes muchos de aquí saben que mi esposa y yo pasamos una prueba similar. Y yo hoy puedo ser parte del equipo pastoral de la IBE gracias a esa aflicción. Porque esa aflicción me postró y orquestó ciertas cosas en mi vida que me permitieron hoy poder ser uno de los pastores de la IBE. Y yo a veces pienso en qué hubiera pasado si Miguel Enrique hubiera nacido. Y es muy probable que yo hoy no fuera pastor. Pero Dios es soberano y Dios es un Dios de amor. Y nos afligió en su amor para cumplir sus propósitos y sus planes. Porque Él es un Dios bueno. Número 5, al ser majestuoso, su amor es incomprensible. Es un atributo de Dios. Dios es majestuoso. Y su amor tú y yo no lo podemos comprender. Porque sobresale y está más allá de nuestra capacidad. Pero Él es un Dios majestuoso y su amor está más grande y por encima de nosotros mismos. Número 6, al ser omnipotente, el amor de Dios todo lo puede. Al ser omnipotente, su amor, todo cuanto Él quiera puede hacer. Y así Él lo hace. Si va de acuerdo a sus planes, así Él lo hace. Número 7, al ser omnipresente, su amor está presente en todo lugar. Hermanos, cuando usted siente solo, cuando usted siente abandonado, traicionado, abatido, preocupado, ansioso, recuerda que tu Dios, que es omnipresente, está contigo. Y su amor está ahí contigo, consolándote, confortándote, animándote. Así que cuando te sientas abatido, recuerda que tu Dios es un Dios omnisciente y su amor está presente en todo lugar y en todo momento. Y es bueno hacer ejercicio como este. Estos ejercicios normalmente nosotros no solemos hacerlo en nuestra vida práctica. No solemos sentarnos a estudiar, Señor, dame conocer tus atributos y cómo esos atributos yo puedo conectarlos con mi vida. Y es lo que nosotros debemos hacer más a menudo. Porque al hacer esto podemos conocer y profundizar un poco más en acerca de Dios, en acerca de quién Él es. Y siguiendo con este estudio de conociendo el atributo del amor, sería bueno ahora que también dediquemos unos minutos a hablar de las características de este amor y profundizar un poquito en ellas con la ayuda de algunos textos de la palabra. La primera característica del amor de Dios es que el amor de Dios es intrínseco. No hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo.
ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor de Dios es gratuito, espontáneo y motivado. La única razón de que Dios ame a alguien reside en la voluntad soberana de Dios. Hermanos, la única razón por la cual Dios nos ama reside en su voluntad soberana. No en que yo haya hecho nada, sino en que Él así lo ha determinado. Y claramente, esta característica nos dice que no depende de mí. Yo no hago nada para ganarme el favor de Dios. Hacer mi devocional en la mañana, venir a la iglesia, orar, no cambia el amor de Dios hacia mí. Él me ama a pesar de lo que yo haga, porque Él así lo ha decidido, porque su amor es inamovible y no depende de lo que yo puedo hacer o yo puedo decir. No depende de mis méritos, no depende de mis obras, depende de su gracia. Y miren lo que dice Deuteronomio 7, del 7 al 8. El Señor se encariñó contigo y te eligió, hablando al pueblo de Israel, y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a todos tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. ¿Por qué Dios amó al pueblo de Israel? Porque a Él le plujo. Ellos tenían algo, algún mérito, ellos habían hecho algo para ganarse el amor de Dios, el favor de Dios. Todo lo contrario. Era un pueblo rebelde y de dura cerviz. Un pueblo que Dios le mostró su amor y su gracia, que Dios le mostró su fidelidad, destruyendo al pueblo de los egipcios. Y cuando estaban en el desierto, creo que decían: Moisés, llévame de vuelta, ¿qué yo busco aquí? Me hacen falta mis cebollas. Pensando en cebolla, ¿entiendes? De cuando estaban en Egipto. No, devuélveme, porque allá la cebolla. Pero, ¿qué cebolla que tú me estás hablando? O sea, allá lo que te daban era golpe, maltrataban, oprimían. Y yo ahora te he mostrado mi gracia, te he prometido que te voy a llevar a una tierra donde mana leche y miel, y tú me estás hablando de cebolla. Señor, mira, nosotros tenemos hambre, estamos cansados del maná, danos algo más. Queja y queja y queja. Y Dios le dio un momento aves hasta que le salieron por la nariz. Ustedes no quieren, cojan ahí. Un pueblo rebelde. Y si tú quieres conocer la rebeldía del pueblo de Israel, lee el libro de los jueces. Una y otra vez el pueblo se rebelaba contra Dios, se arrepentía y Dios mostraba su amor y su fidelidad mandando un juez que lo librara. ¿Había algo en ellos para ganar el amor de Dios? Absolutamente. ¿Hay algo en nosotros para ganar el amor de Dios? Nada. Dios nos ama, aún nosotros seamos infieles. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros amamos a Dios hoy día. Podemos decir: Señor, yo te amo porque Él me amó primero. Y miren lo que dice 1 Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios literalmente porque Él me amó primero. Yo puedo amarle, conocerle, porque Él me amó. No porque yo he hecho nada que merezca su amor y su gracia. Alguien decía esto, decía: ¿qué había en mi corazón que atrajera el corazón de Dios? ¿Qué había en mí que atrajera el corazón de Dios? Nada, absolutamente. Al contrario, todo lo que le repele, todo lo que le haría aborrecer, es decir, el pecado, depravación, corrupción, están en mi corazón. En mí no hay ni ha habido ninguna cosa buena. Y esa es la realidad, hermano, tuya y mía. Muchas veces nosotros nos creemos que somos muy buenos. Nos creemos merecedores de la gracia de Dios. Nos creemos merecedores del favor de Dios. Pero la verdad es que nosotros no somos buenos. Y no me crea a mí. Ve a tu Biblia, toma el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, y tú vas a encontrar como el apóstol Pablo dice literalmente que no hay bueno ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se han vuelto inútiles. Y esa es la condición tuya y mía. Si tú y yo estamos aquí hoy y podemos hacer cosas buenas, ¿sabes por qué es? Porque la gracia de Dios se ha vertido sobre nosotros. Nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Podemos conocerle porque Él nos amó primero. Podemos estar de pie y disfrutar de su gracia porque Él nos amó primero. La primera característica del amor de Dios
es que es intrínseco y no depende de ti, de mí, no depende de lo que nosotros podamos hacer. La segunda característica, la vimos la semana pasada, pero será bueno recordarla de manera breve, es que el amor de Dios es soberano. Dios es soberano, no está obligado para con nadie. Dios es su propia ley, actúa siempre de acuerdo a su voluntad. Y eso incluye su amor. Y muchas veces, si somos honestos, y eso tú lo puedes decir porque yo lo he pensado, yo puedo compartirles eso, yo lo he pensado, a veces yo entiendo, Señor, pero ¿por qué yo y no otro? ¿Por qué tú no salvas a fulanito, que es una persona moralmente correcta, que al parecer parece buena gente, que tienes al parecer valores? ¿Por qué tú no despliegas tu gracia sobre este o tal cual? ¿Por qué tú prefieres al otro? Nosotros no hemos pensado eso muchas veces. Pero la verdad es que Dios es soberano. Y Él hace lo que le place. Y quizá yo hoy no lo pueda entender, pero un día yo lo entenderé. Y la primera pregunta que le voy a hacer, Señor, ¿por qué tú me elegiste a mí? Porque si somos honestos, ninguno de nosotros mereceríamos eso. Y hablando de este concepto de que el amor de Dios es soberano, y lo vimos también la semana pasada, vimos cómo en Romanos 11:13 el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección, su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Cuando alguien quiera discutir contigo, ven acá, ¿por qué Dios te ama a uno y ama a otro? Eso es injusto. Tú lo llevas a Romanos 9, y ese es Romanos 9, no Romanos 11. Perdón, que estaba mal. Tú lo llevas a Romanos 9 y estudias Romanos 9 y te vas a dar cuenta como el apóstol Pablo inclusive le echa un boche a la gente. Y dice: ¿acaso diremos que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Y después comienza a desarrollar este texto. Porque Dios hace lo que le place. ¿Por qué Él amó a Jacob por encima de Esaú? Yo no lo sé. Pero sabemos que esa era su elección soberana y fue su buena voluntad para el que Él había elegido. El amor de Dios es intrínseco, el amor de Dios es soberano, pero también el amor de Dios es infinito. Dios es infinito, su substancia llena los cielos y la tierra, su sabiduría es ilimitada, porque Él conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Su poder es inmenso, porque no hay nada demasiado difícil para Él. Asimismo, su amor no tiene límites. Tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y anchura que están más allá de toda medida humana. El amor de Dios no tiene límites, ni tiene condición, ni situación, ni circunstancia. El amor de Dios va más allá de todo lo que nosotros podemos pensar o incluso entender. Su amor es infinito. Y es bueno que yo pueda conocer eso. Que yo pueda conocer que mi Dios es un Dios que no hay límites para Él. Y que su amor lo despliega de una manera gloriosa e infinita hacia mi vida sin yo merecerlo. Porque Él es un Dios de gracia y de favor. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó. Esa palabra gran ahí literalmente es su abundante, su desplegable, su infinito amor con que nos amó. Y sigues leyendo Efesios 2, tú vas a encontrar qué hizo Él. Nos ha elegido como hijos amados. Y el pastor Héctor predicó de este texto y posteriormente hasta el versículo 10, hablando de lo que Dios había hecho por nosotros. ¿Y sabe por qué Él hizo esas cosas? Porque Él nos salvó, porque Él nos eligió, porque Él nos preserva. ¿A causa de qué? A causa de su gran amor, a causa de su infinito amor que se desborda y se despliega abundantemente en nosotros. Su infinito amor nos permite a nosotros poder venir y estar aquí en el día de hoy. Y Efesios 3, Él sigue abundando esto, y dice Efesios 3, 14 y 19: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de que recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en qué, en amor, seáis capaces de comprender. Es lo que quiere ahora, que ellos sean capaces de comprender algo. ¿Qué es lo que Pablo quiere que ellos comprendan? Sean capaces de comprender con todos los santos cuál es que la anchura, la altura, la longitud, la altura y la profundidad de qué? De conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo dice, oigan, yo lo que quiero es que ustedes puedan llegar a conocer la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Cristo. Yo quiero que ustedes sean capaces de eso. Yo estoy orando por eso. Y por esta causa yo estoy doblando mis rodillas. Yo me postro delante del Señor para que Él les conceda a ustedes las riquezas en gloria y que por amor ustedes puedan tener el privilegio de conocer el amor de Cristo. Hermanos, esa es mi oración en el día de hoy. Mi oración en el día de hoy no es que ustedes salgan de aquí conociendo más a Dios teóricamente. Es que Él le permita a través de este estudio poder conocer el amor de Cristo. Porque si tú y yo conocemos el amor de Cristo, nuestros lentes cambiarán. Yo comenzaré a ver la vida de otra manera. La aflicción ya yo no la voy a ver como un momento de dolor, sino como una oportunidad para glorificar a mi Dios. Los momentos de bendición van a ser momentos donde yo podré decir, Señor, a ti sea la gloria. Porque yo estoy conociendo su amor. Y conociendo quién Él es. Entonces yo puedo ver que el amor de Dios es intrínseco, es soberano, es infinito y también es eterno. Y eso lo vimos ahorita de manera somera cuando hablamos de sus atributos. Dice, el amor de Dios es eterno, Dios es eterno y Dios es amor. Por tanto, como Él no tuvo principio, tampoco su amor lo tiene. Es cierto que este concepto trasciende del alcance de nuestra mente débil. Sin embargo, cuando no podemos comprender, ¿qué podemos hacer? Podemos adorar. Hermanos, el entender el amor de Dios va a ser imposible para ti y para mí. ¿Por qué? Porque tú y yo somos entes finitos, limitados. Y si tú quieres entrar a algo eterno dentro de una mente temporal, ¿qué va a pasar? Va a colapsar la mente temporal. Entonces, si nosotros no podemos comprender eso, ¿qué a nosotros nos toca hacer? Adorarle, exaltarle, reconocer, Señor, gracias, porque tu amor no tuvo principio ni tiene final. Tu amor no cambia. Y yo quiero ahora, con el conocimiento que tengo, exaltarte por quien eres. Jeremías 31:3 dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. El amor eterno de Dios ha sido mostrado a nosotros a través de la persona de Jesús. Y Efesios 1, del 4 al 5, dice, según nos escogió. ¿Dónde Dios mostró su amor por nosotros? Lawin, Dios mostró su amor por ti, ¿sabe cuándo? En la eternidad. Maura, Dios mostró su amor por ti desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4, 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió. ¿Y usted sabe por qué lo hizo? En base a su amor. En base a su amor por ti y por mí. El amor de Dios es un amor eterno. Pero también el amor de Dios es un amor inmutable. Del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, tampoco su amor conoce cambio o disminución alguna. De la misma manera como en Dios no hay cambio,
Y hablábamos la semana pasada de que eso es algo que debe traer paz a nuestro corazón, que las promesas de Dios son un sí, un amén, que no hay cambio, que lo que Dios ha prometido Él cumplirá, porque Él no cambia. Él no se levanta hoy de un humor y mañana se levanta de otro. Él no dice, bueno, yo tenía esto planeado, pero déjame cambiar mi plan porque me conviene hacerlo de esta manera. No. Dios ha desplegado su voluntad desde la eternidad y Él sabe lo que va a hacer y sabe lo que quiere hacer. Y Él ama desde la eternidad y en su amor no hay cambio. No hay nada que yo pueda hacer, como yo decía ahorita, para cambiar su amor. No hay nada que yo pueda hacer para que Él hoy me ame menos o me ame más. En Él no hay cambio, ni hay sombra de variación. Y hay un texto que a mí me llama mucho la atención, donde yo puedo ver esto de manera práctica y real. Y es la historia de Jesús en Juan 13:1. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando yo leo este texto, yo puedo entender de manera práctica que el amor de Dios no cambia. Cristo está esperando su hora de ser entregado. La hora se está acercando, vamos a celebrar la Pascua. Quiere decir que ya al día siguiente, probablemente, Él iba a ser entregado. Y dice que al Él saber que ya iba a volver al Padre, Él mostró y Él evidenció amor por los suyos, amor por los que se quedaban aquí. Al que le negó, Él aún le seguía amando. Una muestra de que el amor de Dios no cambia. A Pedro, que le negó 3 veces y al final dijo, maldita sea, yo no le conozco. A ese Cristo le siguió amando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque posterior a su resurrección, al primero que Él llama es, vayan, cuando vean a las mujeres, llaman y cuentan a los discípulos y a Pedro. Y cuando Él se encuentra con Pedro, Él no le recrimina a Pedro, no le llama la atención a Pedro. Él lo que hace es que afirma a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Y Pedro termina respondiendo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. El amor de Dios no cambió hacia Pedro. Él le siguió amando. De la misma manera, el amor de Dios, de Jesús, no cambió hacia Tomás, al que dudó de Él. Todos habían hablado de que Jesús había resucitado. Hasta que yo no ponga mis dedos ahí en la llaga, yo no creo en eso. Es verdad que Él dijo que iba a resucitar, pero ya lo mataron, ¿qué va a resucitar? Hasta que yo en el costado no meta mis dedos. Aún así, a ese Él le amó. A los que salieron corriendo cuando Él iba a ser apresado, a esos también Él les amó. Porque su amor no cambia. Y de la misma manera, cuando nosotros le negamos, ya sea de manera directa, muchas veces hay momentos que nuestro pecado nos sentimos tan acorralados que hemos llegado a hacerlo. Cuando dudamos de Él, dudamos de su fidelidad, aun cuando le damos la espalda y perseguimos los deseos de nuestro corazón contrario a su voluntad, aún en esos momentos nuestro Dios nos ama. Porque su amor no cambia, su amor no depende de nosotros. Porque sabe que, hermanos, nada nos puede apartar de ese amor. Porque su amor no cambia. Y miren cómo el apóstol Pablo lo dice en Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Me llama la atención que él se refiere a un concepto aquí, del amor. Él no dice, ¿quién se separará de la voluntad de Cristo, de la fidelidad de Cristo, de la misericordia de Cristo? No, él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que hizo por nosotros, aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios
que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada puede apartarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no cambia. No depende de nosotros, sino depende de Él, que ha decidido desplegarlo sobre nosotros. El amor de Dios es inmutable. Número 6, el amor de Dios es santo. El amor de Dios es santo. El amor de Dios no lo regula el capricho, la pasión o el sentimiento, sino un principio, su santidad. Así como su gracia no reina a expensas de tu justicia, así su amor no choca con su santidad. Dios no cierra sus ojos al pecado y menos al de sus hijos. Hermanos, el amor de Dios es santo. Y como es santo, eso no quiere decir que cuando yo me aparte de Él, o le niegue, o haga actitudes y tenga acciones contra su voluntad, no quiere decir que, bueno, yo lo amo. Eso quiere decir que yo le paso por encima de eso, no. Como Dios es santo, eso conlleva que Él, a quien ama, Él va a ¿qué? Él va a disciplinar, Él va a santificar, porque su amor es puro. Y yo tengo que entender esa verdad. Y eso es una característica de su amor, que es santa. Y por eso su amor no nos dice, bueno, yo te voy a pasar pañito tibio, no. Su amor lo que hace es que nos persigue cuando queremos caminar contra su voluntad. Su amor es lo que hace que nos intercepta. Su amor es lo que hace que me la pone difícil. ¿Para qué? Para que yo me aleje de aquellas cosas que me haga pecar y me acerque a Él. Su amor es lo que me permite, y es una oración, hermanos, que yo he hecho y hago diariamente, y yo quiero motivarte a que la hagas tú también. Su amor y el concepto de que su amor es santo es lo que nos permite saborear lo amargo del pecado antes de pecar. La santidad de su amor nos permite saborear lo amargo del pecado antes de pecar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Donde yo he podido sentir y saber es que si eso pasa, eso es lo peor que puede ser. Y sentir las consecuencias, ver el dolor de otros, ver el sufrimiento de otros en un momento de pecado. Y es mi motivación que tú puedas sentir eso, previo a pecar. ¿Por qué? Porque eso te aleja del pecado. Eso te evita las consecuencias. Y es una muestra de su amor. Y es una muestra de que el amor de Dios es santo. Porque Dios a los suyos, Él los ama. Pero porque los ama, los disciplina. Porque Él quiere que ellos puedan mostrar esa característica de su amor, que es la santidad. Hebreos 12, del 5 al 7, dijo: hijos míos, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay que su padre no discipline? Hermanos, en medio de la disciplina de nuestro Dios en nuestra vida, podamos recordar que es una muestra de amor hacia nosotros. Y aquellos que tenemos hijos, sabemos que cuando nosotros lo disciplinamos es para evitarle un mal mayor. Yo tengo un niño que tiene 1 año y 7 meses. Y es el niño, yo no sé, Michelle, mi esposa, quiere comprarle por internet un trajecito de Spider-Man. Porque de los 9 meses él se encarama en todos los sitios. Y tú te das cuenta que tú das la vuelta y lo encuentras encaramado en un mueble arriba. Y yo, mi hijo, ¿y cómo tú llegaste ahí? Y hay momentos donde yo lo he encontrado en la escalera, encaramado, que puede caer. ¿Y qué es lo que yo he tenido que hacer? Yo he tenido que disciplinarlo previo a eso. A un niño de 1 año y 7 meses. ¿Y por qué yo lo disciplino? Porque yo quiero evitarle un mal mayor. Yo quiero evitarle, cuando él se caiga por ahí, se dé el cambimbazo que se va a dar. Y evitarle el dolor de esa caída. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos ve haciendo algo que nos va a traer un mal mayor y Él dice: ven acá, mi hijo, ven. Nos disciplina para evitarnos un dolor mayor y para tallarnos y formarnos a la imagen de Jesús. Eso que vimos ahí, hermanos, que el amor de Dios es intrínseco, es soberano, que el amor de Dios es infinito, que el amor de Dios es inmutable, que el amor de Dios es santo, son parte de las características de su amor. Y ahora yo quisiera, para terminar,
que pudiéramos ver 3 evidencias del amor de Dios para nuestra vida. 3 evidencias. Yo sé que hay 1.797.000 evidencias, pero yo quiero traer 3 que podemos verla y llevárnosla en nuestra mente y corazón en la noche de hoy. La primera de esas evidencias es su providencia y su cuidado. Si Dios hubiera sido simplemente orden y ley, podría, por así decirlo, haber creado el universo, terminarlo, ponerlo en marcha y dejarlo. Hay artículos y máquinas que debemos comprar porque podemos colocarlos y olvidarnos. Su cualidad más atractiva es que pueden dejarse correr solas. Pero debido a que Dios es amor, su acto de creación es seguido por un cuidado constante. Una evidencia del amor de Dios hacia nosotros es que no es simplemente Él nos creó y nos soltó. Es que Él nos cuidó, Él nos creó y nos cuida, nos guarda, provee para nosotros, se preocupa por nosotros, vela por nosotros. De las cosas más pequeñas está pendiente de nosotros. Y eso es importante que tú lo puedas ver en tu vida. De las cosas más triviales en tu vida, Dios tiene control y tiene cuidado. Nada se escapa de su control y de su voluntad. Y cuando nosotros vamos a Mateo 6, 26 y 29, dice, 26 al 29, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se ha vestido como uno de estos. Ese texto es un texto que yo anhelaría tener Joan en su vida, clavado en su mente y su corazón diariamente. Y ese es el anhelo que tú también pudieras tenerlo en tu mente y corazón. Este es uno de los versículos que hay que tener como en la pared de la casa, como en los murales. Cuando tú tienes un momento de ansiedad, tú puedes ver, espérate, es verdad que a los pajaritos del cielo el Señor los alimenta. Los momentos triviales, verdad que ni Salomón se vistió como los lirios. ¿Qué es lo que yo me estoy preocupando? Mi Dios vela por mí, Él está por mí, Él no está en contra de mí, Él está a mi favor. Esos versos son versos que yo quisiera tener enmarcados, porque me recuerdan la verdad de que mi Dios es un Dios creador, pero un Dios que cuida y vela por mí. La segunda evidencia de su amor es la más marcada y más reconocida, y es la redención. Lo que Él hizo a través de Jesús. Dios hubiera sido solo ley y justicia si simplemente habría dejado a los hombres a consecuencia de sus pecados. La ley moral funcionaría. El alma que pecó moriría. Y la justicia eterna repartiría inexorablemente sus castigos. Pero el hecho mismo de que Dios es amor significaba que tenía que buscar y salvar lo que se había perdido. En un escenario normal, ¿qué hubiera pasado? El que pecó, que pague. El que violentó la ley, que sea castigado. Pero el amor de Dios se mostró en que siendo nosotros merecedor de su ira, Él vino y hizo un plan para salvar a los que se habían perdido. Para salvar a los que desde antes de la fundación del mundo Él había mostrado su amor y había demostrado su gracia. Aquellos que Él había apartado para sí. La redención, hermanos, es la mayor evidencia del amor de Dios. Tu peor problema no era cómo tú vas a pagar la tarjeta cuando corte ahora. Tu peor problema no es cuando tú llegas a tu casa que no va a haber luz. Tu peor problema no fue que la persona que te gustaba te rechazó. Tu peor problema no es un cáncer, no es una enfermedad. Tu peor problema es que tú eras enemigo de Dios. Que tú tenías en tu sello, en tu frente, un sello que decía culpable. Que estabas destinado a pasarte la eternidad recibiendo el castigo eterno, la ira de Dios eternamente. Ese era tu peor problema y el mío. Y Dios evidenció su amor en que aún siendo yo merecedor de ese castigo, Él me amó. Y se encarnó en la persona de Jesús y me ha dado salvación y vida eterna. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. La redención es la mayor evidencia del amor de Dios hacia tu vida y hacia la mía. Y como yo he dicho en algunas ocasiones y nuestros pastores han dicho en algunas ocasiones, cuando tú dudes del amor de Dios, voltéate y mira la cruz. Mira la cruz donde el justo se clavó por amor a ti. Su cuidado y providencia es una muestra de evidencia de su amor. La redención es una muestra de su amor. Y finalmente, la promesa de una vida eterna es una muestra de su amor por nosotros. Si Dios fuera simplemente creador, los hombres podrían vivir brevemente y morir para siempre. La vida que terminó temprano sería solo otra flor que la escarcha de la muerte habría marchitado demasiado pronto. Pero el hecho de que Dios es amor asegura que aquellos que hemos creído en su nombre viviremos para siempre. El hecho de que Dios es amor nos garantiza, hermanos, de que aquellos que hemos sido elegidos y que hemos recibido su amor viviremos para siempre. Muchas veces cuando nosotros hablamos, y eso me ha pasado en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de entrevistar para bautizo, y en entrevista de bautizo nosotros siempre hacemos esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y el 90% de las personas me responde bien, pero termina en este punto: que Dios se encarnó en la persona de Jesús y murió en la cruz por mis pecados. Terminan ahí. Y yo siempre le pregunto, ¿falta algo más? ¿Qué más? Que murió en la cruz por mí y que ahora yo soy perdonado. Eso es verdad, eso es muy importante. Eso es vital en la definición del Evangelio, pero hay algo más. ¿Qué hizo Jesús cuando murió en la cruz por ti? Él pagó por mis pecados. Está bien, ya me lo dijiste, pero murió en la cruz por ti, pagó por tus pecados. Ahora yo soy inocente delante de Dios. Okay. Pero hay algo más importante. ¿Qué? Que Él me ha garantizado que hoy ahora yo soy hijo de Dios, coheredero con Cristo y que moraré en su presencia eternamente. Y eso es importante que yo pueda entenderlo. El amor de Dios no significa que Dios simplemente pagó mi deuda y ya. Significa que Él me perdonó y que vivió la vida perfecta que yo no podía vivir para garantizarme que ahora yo puedo disfrutar de Cristo y de Dios eternamente. Y eso es sabroso. El yo saber que yo voy a estar eternamente en la presencia del Señor, donde no hay dolor, enfermedad, maltrato, rechazo, calor. Hay uno de nuestros pastores aquí que estará feliz cuando llegue allá porque odia el calor. Todos, bueno, a ninguno nos gusta el calor, pero hay uno específicamente a quien yo quiero grandemente que odia el calor, y él me está mirando. Pero, no es Chacho. Aunque a Chacho tampoco le gusta el calor, pero hay otro. Y es rubio. Pero bueno, llegará el momento, estemos en su presencia y no habrá calor, no habrá dolor. Y esa promesa es algo que esperamos. Dios ha garantizado un día donde la muerte ya no tendrá dominio sobre nosotros. Y donde nosotros podemos decir este texto que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, del versículo 51, capítulo 15, versículo 51 al 57. Y aunque es un poco largo, yo lo quiero leer entero porque no quiero que ustedes pierdan el sabor de este texto. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y en un cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es decir, cuando Cristo venga y vayamos a su presencia, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracia que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el amor de Dios hace posible que un día nosotros vamos a poder ver la muerte cara a cara y decirle: ¿dónde está tu victoria? Cristo venció. Cristo venció en la cruz del Calvario y hoy yo tengo libertad y vida eterna. A.W. Pink decía lo siguiente, hablando de estas evidencias del amor de Dios, hablando de cómo
el Calvario, la cruz, nos garantiza esa vida eterna de la que hemos hablado. Dice lo siguiente: el Calvario es la demostración suprema del amor divino. Este es el motivo supremo para confiar en Dios y soportar con paciencia la aflicción que envía. Cristo era el amado del Padre y aún así no estuvo exento de pobreza, afrenta y preocupación. Sufrió hambre y sed. De ahí que al permitir que los hombres le escupieran y le hirieran, el amor de Dios hacia Cristo no sufrió menoscabo. Así pues, que ningún cristiano dude del amor de Dios al ser sometido a prueba y aflicción dolorosa. Dios no enriqueció a Cristo con prosperidad temporal en este mundo, pero sí le dio el Espíritu sin medida. Siendo así, aprende que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor divino. Qué bendición es el saber que aunque el mundo nos odie, Dios nos ama. Hermanos, no importa dónde estemos hoy, no importa nuestra situación, nuestra aflicción, nuestras pruebas, el contexto donde estemos viviendo, Dios nos ama. Y Dios está por nosotros. Y al cerrar en esta noche, yo quiero hacerte varias preguntas para que te quedes reflexionando sobre eso. ¿Por qué me quejo y doy evidencia del descontento y resentimiento ante la circunstancia que Dios me ha colocado? Luego de yo conocer el amor de Dios, conocer lo que ya hemos hablado, conocer de que Él cuida de nosotros, de que la cruz es una evidencia de su amor, de que tenemos garantizado vida eterna, ¿por qué nos quejamos y mostramos resentimiento a la circunstancia donde Dios nos ha colocado? Si Dios ha mostrado su amor por mí, ¿por qué yo me quejo? ¿Por qué yo no puedo esperar pacientemente en Él? ¿Por qué soy desconfiado o me siento temeroso o deprimido? ¿Por qué cuando yo veo el amor de Dios que fue tan grande, que me libró de mi peor problema, yo tengo la capacidad incluso de deprimirme, entristecerme por las circunstancias en las que estoy? ¿Por qué permito enfriarme, volverme apático y hacer sin ganas el servicio para ese Dios que me amó de esta manera? Hermanos, si esta pregunta muchos de nosotros debemos hacerla frecuentemente. ¿Por qué me pasa eso, Señor? Porque tú has mostrado tu amor ha sido evidente. ¿Por qué yo me siento apático hacia ti? ¿Por qué yo hago esto sin ganas? Si tú eres merecedor de que yo haga todo y te entregue todo por lo que tú has hecho por mí. ¿Por qué permito que mis lealtades estén divididas de tal modo que Dios no tiene todo mi corazón? Cuando yo conozco el amor de Dios en profundidad, no como decíamos al principio, no de manera emocional, sino como Él se ha revelado, mi corazón completo debe ser para Él, porque Él es digno, porque Él es digno, porque Él ha mostrado su amor aun cuando yo no lo merecía, y Él sigue mostrando su amor por mí aun cuando yo no lo merezco. Franklin Lehman, con esto termino, decía lo siguiente: si pudieras llenar de tinta todo el mar y todo el cielo fuera un gran papel, si cada hombre fuera un escritor y cada tallo un pincel, nunca podrían abarcar el amor de Dios, pues se secaría todo el mar, ni les alcanzaría el papel, aun si fuese de cielo a cielo. Hermanos, el amor de Dios ha sido evidente, el amor de Dios es evidente, y Él se ha derramado sobre nosotros a través de la persona de Jesús. Que el conocer su amor nos permita responder esta pregunta y decirle: Señor, yo quiero vivir para ti, no importa las circunstancias, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, porque tú eres digno. No porque yo merezca algo más o quiera ganarme algo más, sino porque tú eres digno, merecedor de toda la gloria y de todo el honor.